Bueno, entonces, como hoy vamos a empezar con las preguntas, si Salvo tenga alguna pregunta especial, la agregamos, ¿no? Con las preguntas sobre el santuario y las fiestas solemnes de Jehová. Que este es un tema importantísimo porque es el tema que Dios le dio a estudiar al pueblo adventista. O sea, el pueblo que empezó a estudiar el santuario y tenía que llegar a entenderlo era el pueblo adventista, ¿no? Y la promesa de Dios es que, como Dios le mostró a Elena de White en su segunda visión, que lo que esperaran pacientemente y encontraran a Jesús, comprenderían el misterio del santuario. O sea, sería algo que no sería un misterio para nosotros, sino una realidad porque habríamos recuperado el conocimiento que tenía la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra por el hombre del pecado. Entonces, la primera pregunta que planteamos es, ¿qué relación hay entre el santuario del desierto y el santuario celestial? Entonces, un adventista, la primera respuesta que le viene a la mente es decir que el santuario terrenal es una copia del santuario celestial. ¿Es correcto esto? Es la única respuesta que tenemos. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué relación hay entre el santuario del desierto y el santuario celestial? ¿Cómo dijiste? Ahí lo tiene en la pantalla. O sea, ¿qué relación hay entre el santuario terrenal, el santuario del desierto? Vamos a tomarlo de forma sencilla. El santuario que Dios le dio al pueblo de Israel y el santuario celestial. Que se le anticipó ¿Es correcta? a Moisés Más o menos. un modelo material y terrenal de lo que es el santuario en el cielo. Ajá. Y sobre todo, no tanto en las medidas, los materiales, sino sobre todo en la función que cumplía cada parte de la misma y quién ofrecía esos servicios. Ok, perfecto. Este es el concepto, el que puse ahí, que tenía la mayoría de los adventistas y que se enseña a nuestra iglesia. Ahora, pero en cierto modo, ¿y qué pasa si agregamos esto? Esto aparentemente es verdadero. ¿Y si ponemos esto, esta sentencia es verdadera o no? Si decimos el santuario real no es una copia del santuario celestial. Y sí, es verdadera, porque el santuario era para los pecadores y en el cielo no hay pecadores. O sea, es en el sentido de que es donde está la presencia de Dios. En ese sentido podría ser donde está Jehová, pero el santuario es el plan de redención. Ahora, ¿cuándo fue creado el plan de redención? Antes de la fundación del mundo. Entonces, todo lo del hombre. Entonces, fíjense, nosotros podemos llegar a tener dos miradas y las dos pueden ser correctas, pero por eso lo importante es entender bien de qué se trata. Entonces, vamos un poco al santuario, vamos al modelo del santuario. Acá tenemos un esquema de lo que es el santuario del desierto, o el santuario terrenal. Este era el santuario y había un atrio que estaba rodeado por una cortina, o sea, que definía el perímetro del santuario, y había una puerta para que entraran los hombres aquí, entraran los pecadores, porque el que entraba era el pecador que venía a pedir perdón a Dios, porque generalmente traía su ofrenda. Y frente a él había un altar, y después del altar había una fuente, después había una puerta, y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces esta parte es el tabernáculo, o sea, la carpa de Dios, la casa de Dios, digamos, simbólicamente, donde estaba el candelabro de 7 brazos, el altar de incienso y la mesa de la proposición. Después estaba el velo, estaba el arca con el trono de la gracia arriba del propiciatorio, y adentro tenía 3 elementos, ¿no? Que eran las 2 tablas de la ley, el maná que Dios le dio a comer en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció
Todo eso estaba dentro del arca. Y en el santuario terrenal se hacían dos tipos de ceremonias. Durante el continuo venían los pecadores, confesaban sus pecados, se hacía un sacrificio, ofrecía el pecado sobre un corderito, ese corderito moría, había un sacrificio. Después de eso, el sacerdote se lavaba, entraba con la sangre del cordero aquí adentro, ponía incienso aquí y a veces asperjaba la sangre del cordero sobre el velo. Y las luces de la lámpara tendrían que arder continuamente. Aquí se ofrecía incienso y aquí estaban los panes de la proposición como símbolo de cuál es la proposición de Dios, la redención del Evangelio. Y en el día de la expiación se hacía otra ceremonia por medio de la cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y el lugar santísimo se hacía una ceremonia por la cual eran perdonados los pecados de ignorancia del pueblo. Acá hay dos. En el lugar santo, toda la ceremonia de continuo era para el perdón de los pecados conscientes. Y la ceremonia al día de la expiación era para el perdón de los pecados de ignorancia. Y una vez que el pueblo estaba limpio, el santuario era purificado. Ahora, todo esto, tiene que tener un sentido, porque el santuario es parte del plan de redención. Entonces, si uno dice, bueno, en el cielo hay un santuario. Entonces, entonces, ¿para qué es el santuario? Para perdonar a los pecadores. Uno dice, bueno, entonces los pecadores están en el cielo, vienen acá, ofrecen en el altar un sacrificio, etcétera, etcétera. Pero en el cielo pasa esto y no sabemos por qué. En el cielo o en los otros mundos creados, ningún ser creado pecó, salvo los ángeles. Entonces Dios nos explica qué pasó en el cielo. Hubo un plan de redención para los ángeles y Dios no nos explica en la revelación que nos da a nosotros ese tema. Porque por ahí sería complicado que lo entendiéramos. Pero yo creo que sí. O sea, porque si el plan de redención estaba preparado para cualquier ser que cayera, y es probable que Dios haya tenido y tenga y haya ejecutado un plan de redención para los ángeles, pero de eso no nos habló, a nosotros, no nos reveló. Pero sabemos que en otros mundos, como se le mostró en el Joai, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y un plan de contingencia, por si alguno de esos seres creados pecaba, como pecó el hombre. El plan de redención estaba creado antes de la fundación de nuestro mundo. No sabemos cómo fue el orden en los otros mundos, pero también un plan de redención. Entonces, el santuario, tiene sentido donde hay un pecador, porque si el pecador no viene trayendo una ofrenda, no hay ninguna ceremonia. Porque todas las ceremonias que se hacen durante el continuo y la expiación tienen por objeto, ¿qué cosa? Limpiar al pecador. Primero sus pecados conscientes, después de sus pecados de ignorancia. Ahora, y si no hay pecadores que vayan al santuario, el santuario no funciona. Solo funciona cuando va un pecador. Sino, ¿qué ceremonia se lleva a cabo durante el continuo si no hay pecadores? Ninguna. Y si ningún pecador confesó sus pecados sobre el continuo, ¿qué ceremonias se pueden llevar a cabo en el día de expiación? Ninguna. Entonces el santuario estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo empieza a funcionar? Cuando hay pecadores. Entonces, bien, yendo al santuario terrenal. El santuario terrenal es un símbolo, ¿no?, de algo, pero empezó a funcionar realmente cuando fue construido. Entonces, y los pecadores, los israelitas en el desierto, empezaron a ir al santuario a hallar sus ofrendas, y ahí Dios lo empezó a perdonar. Y empezó a funcionar justamente plenamente el santuario, en el continuo y la expiación. Y todo eso era un símbolo de algo que tenía que pasar. Entonces,
por eso, nosotros podemos decir dos cosas. A ver, vamos a ver aquí. Porque los adventistas creen es que ella vio, porque se le mostró, un santuario en el cielo que era no similar, igual al terrenal. Porque vio simbólicamente a Jesús oficiando en un santuario que era igual al terrenal. Ahora, por eso viene el tema. Pero el santuario terrenal, desde el punto de vista, es, ¿qué cosa? La implementación del modelo que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. Pero en realidad, voy a copiar acá, así lo tengo guardado. Ajá. El santuario terrenal es un tipo, porque es una profecía de qué? Del santuario de, vamos a ponerlo acá, el reino de los cielos. ¿Y qué es eso? Porque acá hay algo importante. Jesús vino a predicar el establecimiento del reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con el evangelio del reino de Dios. Entonces, este concepto del primero, digamos, es algo que uno puede decir, bueno, es una copia del santuario celestial, del modelo que Dios había establecido, pero no es que en el cielo haya un lugar exactamente con los mismos elementos que hay aquí en la tierra. Ahora, el santuario terrenal es un tipo, ¿sí?, del santuario del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Se entiende algo de esto o no? Voy a ponerlo así. Vos recién dijiste que el santuario tenía sentido donde hay pecadores. Yo te pregunto, en el reino de los cielos, cuando Dios establezca su reino, ya no va a haber más pecadores. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya un santuario? No, justamente. Es que Jesús vino a predicar el reino de los cielos, se ha acercado a quienes, a los pecadores. Está bien, ¿Para pero quién? Cuando Jesús predicó el evangelio, el reino de los cielos, no es el reino que está en los cielos. El reino de los cielos es el reino que Dios estableció acá en la tierra entre los hombres. Y era el lugar santuario de Dios. Vamos a ponerlo de vuelta para que se entienda. Entonces, ese lugar, ese reino, ese santuario fue levantado acá en la tierra. Y el santuario terrenal era un tipo, una profecía de cómo sería ese reino. ¿Se entiende o no? ¿Qué es eso? No. Yo entiendo la profecía de Isaías y de Juan el Bautista cuando le decía que el reino de los cielos se había acercado a la tierra, está bien. Pero el nuevo lugar donde habita Dios es en nosotros. Se supone que el nuevo reino... Por eso. Se supone que el nuevo reino somos nosotros. Es más, va a estar construido con piedras vivas, vamos a hacer columnas de ese templo y de ahí no vamos a salir nunca más. Entonces, es como que es confuso. No, para mí, por lo menos, no sé para los demás, pero... No, pero está bien, pero entonces justamente, ¿cuál es el concepto que tenés vos? ¿Que hay un santuario en el cielo? Para mí, el otro día estaba estudiando eso precisamente. Lo estaba estudiando por el tema de la obra que hizo el hombre de pecado. En lo que habla Juan capítulo 20, cuando dice que le sopló el Espíritu Santo en ese momento cuando todavía estaba acá en la tierra, es decir, ni siquiera había existido ya el Pentecostés, sino que
y entonces dicen todo lo que atares acá en la tierra, y o sea, a todos los que les perdonen los pecados van a ser remitidos, y bueno, y viceversa. Entonces, cuando yo estudiaba eso, me estaba dando cuenta que sigue siendo más de la obra de pecado, perdón, más de la obra del hombre de pecado, que sustituyó todo el tema del santuario, cuando en el libro de Daniel dice bien clarito que hizo cesar el continuo, que bueno, sabemos que la palabra sacrificio la agregaron. Entonces, para mí entonces es como que el continuo se siguió haciendo en el cielo. Jesús sigue intercediendo, porque de hecho, cuando Pablo habla de eso en el libro de Romanos, también dice que ¿quién nos acusará a nosotros? Y la última parte que dice es que Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, para mí es como que, no sé si es un símbolo o qué es. Para mí el santuario celestial existe y que Jesús está oficiando en ese santuario. Pero bueno, es lo que me quedó después de estudiar, ya te digo, con el libro de Daniel, el capítulo 16 de Mateo, cuando también el hombre de pecado le hizo decir a Jesús que le daba las llaves del reino y que todo lo que atara en la tierra también, bueno, y cómo destruyó de todo el tema del servicio, haciendo que una persona vaya a confesar los pecados delante de un hombre y que se los perdonaba, es decir, todo eso, la obra del hombre de pecado está clarísima, y esa obra de pecado apunta precisamente a destruir la obra de Cristo de intercesión por el pecador ante el Padre, ¿no? Por eso es que hay un consejo de paz, están los dos juntos trabajando en esa obra. Entonces, yo lo uso, lo ilustro precisamente esto que hizo el hombre de pecado para decir que el santuario celestial es donde Jesús sigue intercediendo por nosotros, y bueno, y también creo que la hermana de Güey, no sé si en primero escrito o en qué libro fue, que ella dice que Jesús en el año 1844 cerró la puerta del lugar santo y pasó al lugar santísimo. Pero bueno, es como que se me hizo una mezcolanza ahí. Lo del santuario, te digo, yo hasta hace un ratito creía que el santuario celestial existe en el cielo. Hay un santuario donde Cristo sigue intercediendo por nosotros hasta que, bueno, hasta que ahora primero por la iglesia adventista, hasta que se cierre el tiempo de gracia para la iglesia adventista, después vamos a la batalla, sigue el continuo para los que están en Babilonia, y se termina cuando viene la abominación desoladora y se acaba el tiempo de gracia, y se acaba el tiempo de gracia para todo el mundo. Y después viene... Está bien, perfecto. A ver, esos justamente está bueno que lo digas, porque es la mezcolanza que tenemos muchos nosotros en nuestras cabezas. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Bueno. Ahora, el santuario es el lugar de la morada de Dios. Sí. Es la casa de Dios, ¿ves? Y el cielo es la morada de Dios, es el templo de Dios, el santuario de Dios. Ahora, pero el santuario terrenal, el santuario que Dios le mostró en modelo a Moisés, es un tipo de ¿qué cosa? Del plan de redención. Sí, correcto. Era la forma que tenía Dios de enseñar. Adelante y volvemos atrás. Eso sí, como dice el autor de Hebreos. Ahora, ¿son el santuario y la ceremonia del santuario parte de una profecía? La respuesta es sí. ¿De cuál? ¿De qué profecías son? Del plan de redención. Este es el plan de redención, el símbolo. Sí, todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una profecía. Así iba a ser, era el Evangelio, era de qué manera Dios iba a salvar al hombre, y lo iba a perdonar sus pecados, iba a terminar el juicio final hacia Dios cuando Él va a ser declarado justo y el que justifica al pecador, precisamente porque Él se hace hombre, y con la sangre de ese cordero puro e inmaculado que es el mismo, limpia, y Él paga la deuda que adquirió el día que me perdonó el pecado. Eso está clarísimo en el santuario terrenal. Pero a mí me queda la duda si en el cielo había o no había un santuario, nada más. No, claro que hay un santuario. Ahora, pero la cuestión Pero es... el trono de Dios, está bien. Pero el santuario del desierto, que tiene que ver con un pecador,
Ahora vamos a analizarlo tranquilamente. ¿Hay un santuario en el cielo? Por supuesto que sí. Ahora vamos a ver y vamos a entender bien las partes del santuario terrenal para entender qué relación hay con el santuario del cielo. Bueno, pero el santuario y la ceremonia del santuario son parte de una profecía. ¿De cuál? Del plan de redención. Es el plan de redención de símbolos. Y a su vez es del Evangelio del Reino de Dios. E a purificação do santuário, em 1844? Eso ahí. Al cielo, al santuario celestial. Cuando dice que Jesús pasó del lugar santo al santísimo, eso lo dicen los adventistas. Sí. El santuario es un símbolo de la morada de Dios, de la casa de Dios, y es un símbolo de Dios. Donde está el santuario de Dios es porque Dios está presente. Obvio, sí. Entonces, el plan de redención, ¿quién es el que carga los pecados? Simbólicamente los cargaban en el santuario y tenía que ser purificado, pero la realidad es que Dios los carga, porque el que perdona es Dios. Y el templo del pueblo de Dios es Dios. Entonces, cuando Dios le muestra a Juan la nueva Jerusalén, ¿y qué dice Juan? Y no vi en ella, ¿qué cosa? Templo. Porque el templo es un símbolo de algo, pero no de un edificio. No, porque ya se tenía terminado el plano de redención, entonces no precisaba de templo, de santuario. Y acabado, no hay más pecado. Sí, pero hay templo. ¿Eh? Porque Dios es el templo de la Nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante. Dios es Eso el lo templo. Sí, mas todos los escritos de Elena White que fala que la purificación del santuario y que se basa, o santuario celestial ficou vacío durante una semana y todas esas cosas, porque está hablando del santuario celestial. Eso es lo que Sí. no... Bueno, pero es que ella tampoco lo había entendido y Dios le dijo a ella, por eso es importante entender las visiones que Dios le dio. Está en la página 251 y 250 y 251 de Primeros Escritos, que ella no entendería la profecía del santuario, sino la entenderían los que esperaban pacientemente. Vamos a ver esa profecía. Primeros Escritos, creo que es 251 o 250. El santuario, acá está. Esta es la segunda visión del santuario. Vamos a leer esto, porque esto es importante porque con adventistas tenemos que entenderlo. Dice ella, se demostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaban. No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que no hubiese terminado el tiempo profético. Según ellos, como lo habían ordenado el cuadro Miller, ellos creían que se había acabado el tiempo profético, que Jesús tenía que venir. Y después Dios le mostró a Juan que Jesús no podía venir. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no estaba preparado, ¿no? Tenía que hacer algo, tenía que recuperar el conocimiento de la verdad y los lugares asolados tenían que ser ratificados y ellos tenían que recibir el sello de Dios y después tenían que predicar el fuerte pregón. Ahora, entonces, ¿qué escucha Elena? Dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús no vino en 1844? Y por supuesto, si ellos hubieran entendido la profecía, no hubieran estado esperando que viniera en 1844. Entonces el ángel le pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado, dice, a cerrar la puerta del lugar santo del santuario. Dice, no la cerró. ¿Cuándo recibió esta visión Elena? 1858. Había pasado 14 años desde el chasco. Y le dice, mira, Jesús se levantó a cerrar, pero todavía no la cerró, porque si Jesús cierra la puerta del lugar santo, ahora, pero ustedes tienen que entrar y tienen que ser hechos columnas. La puerta del lugar santo es la puerta estrecha. Cuando nosotros entramos por la puerta estrecha, entramos al lugar santuario de Dios, al lugar santo. Y no puede estar cerrada. Como Jesús dice, esta puerta la dejé abierta.
hasta que la encuentren por la puerta. Llegó el día de la elección y a partir de ese momento Jesús está haciendo dos obras, como se le muestra a Elena acá, pero no se cerró la puerta. Como cuando se acaba el tiempo de gracia para el pueblo adventista, se va a cerrar la puerta para el pueblo adventista, pero va a seguir abierta porque el pueblo está en Babilonia. Entonces le dice, Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo, el santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar santísimo, y ha entrado a purificar el santuario, porque llegó el tiempo del juicio investigador. Y acá le dice a Elena, porque Dios le podría haber explicado, mira, esto significa esto. Él le dice, no, porque la misión de ustedes es entender la verdad. Pero le dice, promesa, todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Ahora, ustedes no lo van a comprender, pero la última generación lo va a entender qué significa el santuario, porque tienen que ser hechos parte del templo de Dios. ¿Cómo alguien va a ser hecho columna del templo de Dios sin entender justamente el significado de la profecía del santuario? No puede ser hecho parte de columna del templo de Dios. Y si la puerta está cerrada, no puede entrar. Ahora, pero todos los que esperan pacientemente, o sea, todos los 144.000, y después la gran multitud, comprenderán el misterio. Y le siguen diciendo, el hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios, porque los hombres creían que Jesús iba a venir en 1844. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al fin de los periodos proféticos. Eso es lo que me sabe los adventistas. Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, no la promesa. Ahora, estudien para entender la promesa y van a comprender qué está pasando. Y los que esperan pacientemente comprenderán el misterio, que para Elena era un misterio, y para los adventistas era un misterio porque no entendían. Y sigue diciendo, Jesús envió a sus ángeles a dirigir la atención de los desalentados hacia el lugar santísimo donde él había ido para purificar el santuario y hacer expiación especial por Israel. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, dejé delante de ustedes una puerta abierta, y él es la puerta. Y por esa puerta se entra a un lugar. Entonces los 144.000 tienen que encontrar la puerta estrecha, como Jesús dijo, busquen la puerta estrecha, porque si no la buscan y no la encuentran, no pueden entrar al lugar santo y no pueden ser hechos columna del templo de Dios. Entonces, y esto es lo que Dios le mostró a Elena, y el príncipe de este mundo no quiere que nosotros entendamos, por eso estas visiones no se estudian en la iglesia. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, porque el pueblo adventista no lo había encontrado todavía, pero los que esperaran pacientemente lo encontrarían y comprenderían el misterio, que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar, porque entenderían la profecía del santuario, porque es el evangelio del reino de Dios. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. Entonces Dios le mostró, mira, esto que Jesús tiene que hacer el santuario son las bodas del Cordero, porque Jesús tiene que expresar el nombre de los vencedores delante de su Padre y sus santos ángeles, para que a partir de esa confesión lo que Jesús confiese pase a ser la esposa del Cordero. Y creo que hay un micrófono abierto ahí está. Entonces desposaría con la nueva Jerusalén. Y después de eso, el espíritu de la esposa tiene que ir a predicar el fuerte pregón. Entonces, por supuesto, los 144.000 tenían que entenderlo, porque tendrían que llegar a ser parte del santuario y de la esposa del Cordero. Entonces vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, pues son las bodas del Cordero. Y una vez cumplida su obra en el lugar santísimo, descendería a la tierra con regio poder para llevarse consigo a las preciosas almas que hubiesen aguardado pacientemente su regreso. Porque Jesús tiene que venir después de las bodas. Entonces no podía venir en 1844 porque ahí empezaba el juicio investigador, que son las bodas, y al final de las bodas, tampoco puede, digamos, al final de las bodas, que terminan cuando termina el fuerte pregón, porque las bodas con el pueblo adventista es cuando hay 144.000. Entonces el espíritu y las primicias de la esposa salen a buscar al pueblo que está en Babilonia. Y cuando eso hubiera pasado,
Jesús sale al santuario, cae las plagas y después viene a buscarlo. Entonces, esta es la promesa de Dios, que todos cuantos lo hallaran, ¿a quién? A Jesús, los que encontraran la puerta abierta, la puerta estrecha, al verdadero Jesús, comprenderían la obra que iba a efectuar. ¿Y la obra es qué cosa? Tiene que confesar el nombre, digamos, el juicio investigador, son las bodas del Cordero, donde él se desposa con la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, que son los vencedores, porque confiesa el nombre de los vencedores, que como él dice en Apocalipsis 3:12, le dice al pueblo adventista, al que venciere le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces Jesús confiesa el nombre de los vencedores, que son parte de la iglesia triunfante. Y los primeros confiesas son las primicias de los vivos, los 144.000. ¿Lo entienden esto? Acá hay algo, a ver, aquí dice que lo que había ocurrido en el año 1844, cuando ocurrieron todos los periodos proféticos, ¿no? Era el de las 2300 tardes y mañanas. Cuando Jesús dice, concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas se envolvieron, que es lo que, bueno, leíste vos recién. Pero estamos diciendo que la puerta todavía está abierta del lugar santo, hasta claro, que haya 144.000. Claro, entonces acá fíjate, vamos por partes. Ustedes tienen que entender, como Dios le demostró a Elena, que ella no lo entendería. Entonces, que lo entenderían, ¿quiénes serían? La última generación. Entonces, ella acá está repitiendo un montón de cosas referidas a lo que ellos entendían, y Dios les está mostrando otra cosa. Por eso acá hay un choque entre lo que se le dice y lo que ella entiende. Y Dios le dice, bueno, los que van a comprender, no trata de que ella entienda. Porque no era para ese tiempo. Está bien. No, porque casualmente, mira, está en primeros escritos, hay un capítulo en la página 42 que se llama La puerta abierta y la puerta cerrada. Y ahí en ese capítulo, en la página 42, mira lo que dice, todo lo contrario a lo que estamos diciendo ahora. Pero es porque ella no lo entendía, pero mira lo que dice. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en el año 1844. Entonces, te da como que los enemigos, o sea, parecería que nosotros somos enemigos de la causa de Dios porque estamos tratando de abrir la puerta que en el año 1844, que es la del lugar santo, Dios la cerró. Entonces, ahí se me hace una galleta impresionante. Pero bueno, ahora con las aclaraciones de que también ella tampoco lo entendía y que esto es para nuestra última generación, ya está, listo, no, lo asumo. Por eso, libros escritos, para entenderlo, hay que leerlo en el contexto histórico y ver lo que Dios le mostró a Elena de White en 1854, cuando ella puso la aclaración, y Dios le mostró que las profecías que ellos habían interpretado, que se habían cumplido en 1844, que Dios le estaba mostrando algo, una explicación del pasado, era lo que iba a pasar en la última generación, era la verdad presente para los últimos días. Entonces, y acá en esta visión le muestra que lo que ellos pensaban y escribieron junto a la visión que Dios les dio, que la puerta había cerrado, etcétera, etcétera, no es así. Vas a ver que ahora se lo muestra. Ahora, pero lo primero que le dice, que lo que está arriba en verde, que ¿quién va a entender el misterio? Porque ellos tenían una galleta en la cabeza. La última generación. Los que llegarían a ser y los que hallarían a Jesús, porque la puerta abierta estaba delante de ellos, como Elena White cuando ya era anciana escribió. Ahora, esa puerta va a estar abierta y va a ser encontrada. Y el pueblo de Dios va a recibir un mensaje muy claro respecto a eso. Y ahora, sigamos un poco adelante. Entonces, fíjense lo que escribe. Se mostró que lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese apartamento, densas tinieblas, y acá repite lo que ella creía, porque esto es lo que ellos creían. Densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento
y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y en un flamífero carro penetró tras el segundo velo. Ahora, esta escena es la repetición de una escena que Dios le había mostrado justamente en las primeras visiones y que, digamos, se le muestran lo que va a suceder cuando se cierre la puerta de la gracia para el pueblo adventista y Jesús tenga que confesar el nombre de los 144.000 vencedores en las bodas. Por eso, a ver, lo que pasa es que, Ricardo, con vos no estudiamos todas esas visiones, pero tenemos que volver a estudiarlas. Con Gerardo tampoco, y muchos de ustedes tampoco, pero tenemos que volver a estudiar esas visiones porque son importantes, una por una. Porque si no, para deshacer justamente la confusión que ellos tenían. Pero esta visión que estamos estudiando es la que Dios puso para que abrir los ojos a los adventistas. Vas a ver, mira ahora. Entonces ella Dios la guía y ella escribe esto, porque está repitiendo lo de la primera visión. Ahora, pero se le ordena lo siguiente, ella creía esto, pero se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial, dice ella, ¿no? Y se le muestra en forma simbólica. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. ¿Qué creía ella? Que la puerta estaba cerrada. ¿Y qué le dice Dios? Mirá, está abierta hoy y ella puede entrar simbólicamente, como un símbolo de lo que va a pasar con los que encuentren esa puerta, los que encuentran a Jesús y entiendan el santuario. Y está abierta, se le muestra. No estaba cerrada. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres, fíjense lo que se le muestra a ella. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué le muestra a Dios? Todos estos enseres es un símbolo de las personas que entran ¿a dónde? Al lugar santo. Y a ella se le permitió entrar. Ahora, ¿para qué? Y esto fue dejado por Dios para tratar de abrirnos los ojos. Porque todo eso que está adentro es un símbolo de las personas que entran ahí. O sea, tiene que ver con los pecadores que entran al lugar santo y van a ser hechos columnas del templo de Dios. Por eso estas visiones son hermosas, son cosas interesantes, Dios nos dejó para entender. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Ahora, ¿qué le dice Dios? Mira, ella lo interpretó como santuario celestial igual al terrenal. Pero es simbólico esto, porque había figuras labradas que representaban ángeles. No es el lugar verdadero, porque se le mostró el mismo símbolo que se le dio a Moisés. Y era simbólico, ella tenía que entenderlo. Los enseres eran símbolos de los hombres y las figuras de oro labrado eran símbolos de los ángeles. Y ella vio, dice, el velo estaba levantado. O sea que no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y mire, porque eso es lo que pasa, ¿no? Es la profecía del santuario. Y mire el interior del segundo departamento, donde vi un arca al parecer de oro finísimo, porque vio los mismos símbolos que en el terrenal. Porque Dios le mostró esto en forma simbólica para que lo estudiáramos y lo entendiéramos. Y acá nos dice qué cosa, justamente, que los enseres son un símbolo nuestro y tenemos que ver cuál es la relación, qué significan para nosotros. El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca al parecer de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de corona, de vuelta, símbolos. Eso es un símbolo de algo. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y las tablas de piedra tienen que estar escritas en nuestro corazón.
2 hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca con las alas desplegadas sobre ella y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica. De vuelta, ¿qué significa? Esto es un símbolo, porque todos los ángeles están observando lo que sucede en este juicio investigador, ¿no? Como Dios le mostró a Daniel, Daniel 7, cuando se establece el lugar de juicio y millones de millones asistían, estaban todos los ángeles ahí, en representación de toda la hueste angélica, que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un necesario de oro, y cuando las oraciones de los santos, ofrecidas con fe, subían a Jesús, y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía de incienso a manera de humo de bellísimos colores. Ahora, ¿qué es esto? Él también estaba oficiando en continuo. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación esto no pasa. Esto es lo que pasa cuando Jesús intercede a favor nuestro cuando nosotros oramos y él agrega incienso. Entonces, ¿Dios qué le muestra? El continuo se terminó. Jesús está oficiando el continuo, está haciendo las dos tareas. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre y la excelsa gloria bajaba del trono hacia Jesús y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido como suave incienso. Esto es durante el continuo. La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. No pudo resistir mucho tiempo el vivísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo. Quedé abrumada y me desvié de la majestad y la gloria del espectáculo. Entonces, también se mostró en la tierra un santuario con 2 departamentos. Se parecía al del cielo, porque eran los mismos símbolos. Y se me dijo que era una figura del celestial. Los enseres del primer departamento santuario terrestre eran como los del primer departamento celestial, porque Dios le mostró los mismos símbolos. El velo estaba levantado, miré al interior del lugar santísimo y vi que los objetos eran los mismos. O sea, Dios le muestra, mira, eran los mismos símbolos, pero representan a qué? A los que entran al santuario. Y vi que los objetos eran los mismos que los del lugar santísimo del santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Entraba diariamente en el primer departamento y solo una vez al año en el lugar santísimo para purificarlo de los pecados transmitidos. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Ahora, ¿qué es lo que Dios le muestra? No acabó el continuo, Jesús está haciendo las dos cosas. Está haciendo el continuo a favor de los que van y oran y elevan sus oraciones a Dios, pidiendo perdón a sus pecados, y a su vez está llevando adelante el juicio investigador, las dos cosas. Por eso no se cerró la puerta en 1844, está abierta. La puerta se va a cerrar para las vírgenes insensatas cuando Jesús venga como ladrón, y para el mundo cuando termine el fuerte pregón. Y esto es importante que el pueblo adventista lo entendiera. Por eso Dios le dice: los que esperan pacientemente y han estudiado diligentemente las Escrituras van a comprender de qué se trata esto, porque son las bodas del Cordero. Y cuando terminan las bodas, Jesús primero termina para las primicias y después para la gran multitud, y después recién Jesús va a venir a buscarlos. Entonces, y Jesús está oficiando en los dos departamentos, porque está haciendo las dos cosas, el continuo y la expiación. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial por la ofrenda de su propia sangre. Los sacerdotes terrenales eran relevados por la muerte y por lo tanto no podían oficiar mucho tiempo, pero Jesús era sacerdote para siempre, por medio de las ofrendas. ¿Qué? No, digo, según el orden de Melquisedec, que es para siempre. Claro, sí. Y reemplazó el otro sacerdocio. Por eso hay otro tema, pero es en favor de los mismos pecadores, de nosotros. Es por
de las ofrendas y los no se había manifestado nuestra justicia. Por eso Dios nos justificaba y necesitaba que se manifieste ahora su justicia para que el santuario pueda ser purificado. Y la sabiduría de Dios nos dio los pormenores de esta obra para que, considerándolos, comprendiésemos la obra de Jesús en el santuario celestial. Al expirar Jesús en el Calvario, exclamó, consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos mitades. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó la separación del lugar santo y el lugar santísimo, porque era un símbolo de la separación. Y como dice el autor de Hebreos, se abrió un camino nuevo y vivo, para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían acabado para siempre, y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de ese templo terrestre para aceptar sus sacrificios. La sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo, el santuario celestial, al fin de los 2300 días de Daniel 8, en 1844, para hacer expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de ese modo el santuario. Entonces, lo interesante de esta segunda visión es que Dios les muestra que es simbólico, le muestra, son los mismos elementos, los mismos símbolos que reflejan que son símbolos de las personas que entran al santuario, y la puerta está abierta y Jesús está oficiando el continuo de la expiación. Eso es lo que le muestra en esta visión. Y esto contradice todo lo que ellos creían. Y por eso no lo pudieron ver, pero es claro lo que Dios le dice. Y les dice qué cosa. Los que esperen pacientemente van a entenderlo, porque son las bodas del Cordero. Y ellos van a ser las primicias de la esposa del Cordero. Y por supuesto van a entrar al santuario, van a encontrar la puerta abierta, que es la puerta angosta, la puerta estrecha, y van a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, porque van a entender cuál es el camino. Y eso es lo que tendríamos que entender nosotros, porque ese es el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, volvamos acá, porque esto tenemos que entenderlo. Y es importantísimo. Sí. Acá hoy estoy se ve que estoy medio duro. No me saques la hoja esa que estaba. Bueno, sí. No importa. Porque ahí dice que cuando se cumple la profecía de Daniel 8, que es la de las 2300 tardes y mañanas, ¿qué dice ahí? Dice que Jesús en el año 1844 hizo la expiación final. Empezó el día de la expiación. Empezó el juicio, digamos, investigador. Claro. Ah, bien. No se acabó, ahí empezó. El juicio, la expiación termina con la purificación del santuario después de que Dios perdona todos los pecados de sus hijos, hasta el último pecador que salga de Babilonia. Tal cual. Sí, está bien. Empezó los juicios por los muertos, digamos. Empieza bueno. Y hasta que llegue a la última generación, pero la última generación no había tiempo, serían los que recuperaran el conocimiento de la verdad. Porque cuando clamaban, si entrara el hombre de escobilla, ahí empezaría la última generación. Está bien. Falta el fuerte, el clamor de medianoche. Todavía se está cumpliendo, digamos. Y falta lo de los 7 truenos. Sí, se entiende. ¿De qué se trata eso? No es que fue un... Ahora, siento, ¿qué quiere decir? Que somos los que vamos a ver la segunda venida. Esa es la promesa de Dios. Wow. Entonces, vamos de vuelta acá. Esto es un símbolo. Y estos elementos nos reflejan a nosotros, Dios le muestra a Elena. Todos estos elementos santuario reflejan a las personas que entran acá, incluso el arca. Porque lo que hay en el arca es parte del Evangelio del Reino de Dios. Ahora, ¿qué está dentro del arca? Las tablas de la ley. Las tablas de piedra, que son un símbolo. ¿Dónde iba a estar escrita esa ley? En nuestro corazón. En nuestra mente, en nuestro corazón. Como es el autor de Hebreos, el lugar santuario, la casa de Dios, en la que Dios oficia ahora, somos nosotros. Hebreos 6. Moisés fue fiel a la casa de Dios, pero Cristo, ¿dónde? En nosotros. Porque nosotros, ese templo es un símbolo nuestro. Acá está. Vamos a Hebreos 6.
Sí. Por A ver, tanto, ¿cuál era? No, se me olvidó el versículo que era, no lo encontré. A ver, vamos a buscarlo más fácil. Acá. Creo que era Hebreos 6.3, pero no lo... Dice, somos nosotros. Somos nosotros. La cual casa somos nosotros. A ver. Hay un montón, somos nosotros. Hebreos. Hebreos 3.6. Estaba al revés. Yo decía 6.3, 3.6. Estoy disléxico. Acá está. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio lo que se iba a decir. Entonces Moisés fue sacerdote donde en el santuario terrenal, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces Jesús oficia donde en la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. O sea, ¿cuál es el templo del nuevo pacto? Somos nosotros. Por eso Dios le muestra a Elena, mira, todos estos símbolos son un símbolo de los que entran ¿a dónde? Al lugar santuario de Dios. Porque nosotros somos la casa, o sea, la iglesia primitiva era la casa de Dios. Y por eso dice el autor hebreo, nosotros somos esa casa. Entonces, ¿Cristo oficia dónde? En nosotros. Entonces, todos estos símbolos son un símbolo de quién? De las personas en las que Dios mora. Porque Dios pone su trono en nosotros, y como Jesús dijo, del trono de Dios sale, como dice Apocalipsis 21, el río del agua de la vida. Entonces, cuando uno va a las palabras de Jesús, voy a poner la Biblia acá al lado, así no tengo que irme tanto para allá. Entonces uno va a Juan, capítulo, no me acuerdo, Juan 7 creo, o 5, no importa, lo buscamos. Juan 7, 5, 37. ¿Qué estás buscando? Que diga qué cosa. ¿Qué? ¿Qué estás buscando? Que diga qué cosa. Sí. No, cuando Jesús dijo lo que iba a pasar cuando recibieron el Espíritu Santo. Entonces Juan 7, 37 al 39. Acá está. Dios de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso, como dice la Escritura, de ríos de agua de vida. ¿Del interior de quién? Del que cree en Jesús y es hecho parte del templo de Dios. Porque ese río es un símbolo del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, ¿y ese río de agua viva, de dónde sale? Como dice Ezequiel, sale del trono de Dios. Y en Apocalipsis 21 vemos que ese trono va a estar en nosotros. Por eso de ahí va a salir ese río de agua de vida. Entonces la Nueva Jerusalén, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque la Nueva Jerusalén es la iglesia triunfante, la esposa. Y es esposa cuando ya termina el juicio investigador. Primero para 144.000, después para los otros. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso, lo que muestra el santuario desierto es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Un símbolo de qué? Del reino de Dios con nosotros. Y el templo de Dios. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, entonces el 21.9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. ¿Qué tenían? Las 7 copas, o sea, la esposa del Cordero, porque las bodas terminan antes que caigan las copas, y ahí va a estar la esposa. Entonces simbólicamente se le muestra a la gran ciudad, la Nueva Jerusalén,
Y el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque fueron los primeros miembros de la iglesia de Cristo, los primeros que fueron hechos parte del templo de Dios y la ciudad de Dios. Ese era el tema. Por eso tenemos que entender el simbolismo de la profecía. Son también las 12 estrellas que tiene sobre la cabeza en capítulo 12 la señal de la mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol es la iglesia triunfante, es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y Sí, las 12 estrellas porque es el pueblo de Dios. Ahí representa al pueblo de Dios, no los 12 Claro, apóstoles. porque la iglesia triunfante es el pueblo de Dios. Está bien. Ese es el tema. Entonces, cuando uno entiende todo el simbolismo, porque hay que unir todo el simbolismo para entenderlo, y fíjate, el 22.1, después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale ese trono? De la Nueva Jerusalén. Ahora, pero Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrá este río de agua de vida. Entonces, pero este río de agua de vida sale ¿de qué? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde va a estar ese trono? En nosotros, eso está diciendo Jesús. Por eso, en los que esperaran pacientemente comprenderían el santuario, porque tenemos que entender esto para entender el Evangelio del Reino de Dios. ¿Ves? Y tenemos que después que predicarlos. Y se tiene que ver por testimonio. Y tenemos que llegar a ser, ¿qué cosa? Fuentes de agua de vida. Esa es la promesa de Dios. Ahora, y por ejemplo, cuando habla del pueblo judío, como dice Pablo en Romanos, los judíos van a ser los últimos que van a ser salvos. Entonces, pero en el versículo capítulo 11, Dios habla de que nosotros tenemos que ir a buscar a los judíos para todos lados. Y en el versículo capítulo 12 dice algo interesante. Y esta es la promesa del pueblo judío, dice. ¿Y qué dice aquí? En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Esto es lo que va a cantar el pueblo judío. En el capítulo 11 dice que los filisteos los van a ir a buscar y los van a traer hombros. Y aquí, y ellos van a decir, van a estar felices porque se van a consolar. Y aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y acá viene la promesa, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Y cuáles van a ser esas fuentes? Los ríos. Y el pueblo de Dios. ¿De dónde sale el río de agua vida? De agua de vida. Del interior de los que hayan creído. Ahora, ¿quiénes son las primicias de la esposa del Cordero? 144.000. Después los gentiles, los obreros de la undécima, y finalmente los judíos. Ahora, por la promesa por el pueblo judío es que cuando entiendan, van a sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación, porque ese pueblo los va a ir a buscar. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y el pueblo judío al final se va a unir ¿a quién? A la iglesia triunfante, a la esposa del Cordero, a la Nueva Jerusalén. Y van a sacar con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ahora, pero fíjate, todo el simbolismo habla de nosotros, porque Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves? Y ese pueblo conoce la verdad y lo va a predicar, predicando fuerte pregón, porque tiene el Evangelio eterno. Es el que va a llevar vida a todo el pueblo que no conoce la verdad. Y por eso va a haber una gran multitud que va a ser parte del reino de Dios. Y también el pueblo judío finalmente, como Dios anunció, va a ser llamado celos, va a comprender y con gozo va a sacar aguas de las fuentes de la salvación. Ese es el simbolismo. Ahora, lo interesante es que Dios se preocupa de este pueblo ignorante que somos nosotros. Como dice,
los llamaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata, que estaría en la condición del ángel de Odisea. Y nos dejó esta visión, estas cosas para que comprendiéramos. Entonces, por eso tenemos que llegar a entender simbolismo, sabiendo que esto es un símbolo de nosotros, ¿no? En el arca están las tablas que van a estar en nuestro corazón. El maná es el maná que Dios nos daría a comer, que es un símbolo de Cristo, para transformarnos en imagen de Cristo. La vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Y Dios hizo un milagro con esa vara, porque dio almendros, tuvo fruto. Es un símbolo que va a hacer con nosotros, huesos secos. Una vara seca, almendro seco, que tenía años y años de estar seca, reverdeció y dio fruto. Lo mismo que nosotros, ¿eh? Huesos secos que van a tener carne y van a tener vida. Entonces, los panes a proposición es un símbolo de ¿qué? De la propuesta de Dios. Es la proposición de Dios. Transformar panes con levadura en panes y levadura ungidos con aceites como el cordero. Todo esto es un símbolo que nos representa, y acá está el camino. Esta es la puerta y acá está el camino. ¿Y a dónde vamos? Acá. Porque acá arriba, esta mesa, van a estar los vencedores. Este es un símbolo del Nuevo Jerusalén. En las 12 tribus de los vencedores. Entonces, todo esto empieza cuando viene un pecador. Si no hay pecador, no hay ninguna ceremonia. Está todo esperando. Entonces, si en el cielo hay un santuario como este, no funciona. Y no puede funcionar hasta que haya un pecador. Pero vamos un poco a las palabras de Hebreos. Vamos a Hebreos 8. ¿Entienden? A ver, por favor, los que están escuchando, díganme, porque esto es, lo único que está hablando acá es Ricardo ahora, pero tienen que hablar así se sacan las dudas y podemos explicarlo mejor. Todas las dudas que tengan tenemos que escucharlas, así las sacamos. Hebreos 8. Vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos. Ricardo, por lo menos vos estás hablando, ¿te aclaró un poco esto o no? Sí, sí, sí. O sea, estamos llegando a la última parte, que es más, a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob le dijo eso: vos dame a tomar un poquito de este agua y yo te voy a dar a beber de un agua que va a fluir de vos como un río de agua de vida, y es lo que ella ya empezó a hacer desde el mismo momento, porque fue a predicarles el evangelio al pueblo, ¿no?, que estaba ahí con ella. Y el mensaje de Cristo es ese, que Él va a morar en nosotros y nosotros vamos a recibir el agua esa de vida. Y cuando ella le cuestiona si había que adorar en el monte Gerizim o había que adorar en Jerusalén, Jesús le dijo: mira, la salvación viene de los judíos, punto. Ahora, dice, va a llegar un momento en la historia de la humanidad, que es la nuestra, que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no en un lugar físico, sino en el templo donde va a morar Dios, que por eso que van a poder adorar en espíritu. Ahí a esa mujer le dio el resumen de todo lo que estamos hablando nosotros ahora. Claro, y que los primeros adventistas no entendían, pero Dios dijo: los últimos lo van a entender. Ahora vamos a Hebreos 8:1. Y acá empieza a hablarle a quién, a los judíos, que tenían en su cabeza el santuario terrenal, y para que entiendan la relación con el verdadero. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Porque Jesús sentó a la diestra, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, acá está hablando de dos santuarios. Uno, el que levantó el pueblo de Israel, Moisés, y después, después levantó Salomón, y finalmente reedificaron Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Pero acá está hablando de otro santuario, porque la profecía decía que Jesús iba a edificar el verdadero templo, porque esos otros dos templos eran símbolos del templo que iba a edificar Jesús. No era un templo que estaba edificado, sino el templo que Jesús iba a edificar. ¿Se acuerdan de eso, que lo vimos cuando vimos la obra de Jesús? Sí, aparte David, se lo dijo a David en una profecía, que cuando Claro. David le quiso edificar el templo, le dijo eso en 2 de Samuel, le dijo exactamente lo mismo. Que va Jesús iba a edificar el verdadero templo. Entonces, ese verdadero templo no puede estar funcionando hasta que primero sea edificado y haya un sacerdote que tenga algo que ofrecer.
Entonces ese nuevo templo sería levantado por Jesús, porque Jesús es la piedra del ángulo del templo. Entonces antes que se pusiera la piedra del ángulo, no estaba construido. Y ahora ese templo va a ser reedificado ¿con quién? Con nosotros, que nos va a hacer columna ese templo. Entonces, ¿por qué fue echado por tierra? Entonces el Papa fue al cielo y echó por tierra el santuario celestial que estaba en el cielo. No, el santuario celestial estaba acá en la tierra, pues santuario del templo del nuevo pacto. Entonces, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea que Jesús levantó. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este tenga que ofrecer. ¿Qué podía ofrecer el santuario? No podía funcionar. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta ofrendas según la ley. Porque los levitas seguían haciendo eso, los sacerdotes en el templo, pero Dios ya se había retirado, no tenía sentido, pero seguían haciendo. Los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El santuario, sus ceremonias, son figuras y sombras, es una profecía, es un símbolo. Van a ser el santuario verdadero y va a levantar Dios. Porque Dios iba a poner a Jesús como piedra del ángulo en su templo, como dice Isaías 28:16. Aquí es puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa. Pero a partir de ese momento sería edificado ese templo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo, a la maqueta, al símbolo que se te ha mostrado en el monte. Porque esto es un símbolo de algo que tiene que edificar Jesús. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador del nuevo pacto. Porque el varón cuyo nombre se renuevo edificaría el templo de Jehová, y Jehová pondría su trono en él, y Jesús sentaría a su diestra, y habría que consejo de paz entre ambos, continuo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableció sobre mejores promesas. O sea, ¿qué pasaba cuando el israelita iba al templo? Se iba justificado, pero otra cosa Dios no podía hacer con él, porque no lo había redimido. Ahora, ¿cuáles son las promesas del nuevo pacto? No solamente somos justificados, sino, como dice Pablo en Romanos 8:29 en adelante, somos transformados a imagen de Jesús, porque Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esas son las mejores promesas. Promesas. Porque somos hechos parte del templo de Dios. Dios viene a morar a nosotros como mora en Jesús. Hay un nuevo nacimiento. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esas son las promesas, el nuevo nacimiento. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado hacer lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y un nuevo templo va a haber, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Porque el arca van a ser ellos, porque esto va a estar en ellos. Mi ley va a estar ¿dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo: conoce a Jehová, como dice él, porque todos me conocerán. El pueblo conoce a su Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, ya no se usa más ese templo, que es un símbolo. Ahora se usa el verdadero, porque ese templo era un símbolo, las cosas venideras, y ahora viene lo venidero, el verdadero templo. ¿Cuál es la piedra del ángulo? No es la piedra que encontraron Zorobabel y Josué, sino
la piedra que tiene 7 ojos, como Dios le dijo por medio de Zacarías a Zorobabel y a Josué. Y hay piedras vivas que se ponen en ese templo. Ahora, ese es el simbolismo del templo. Como Dios le mostró a Elena, los elementos del santuario reflejan ¿a quiénes? A los que entran al templo. A los que entran por la puerta estrecha al reino de Dios y empiezan a recorrer el camino angosto, mientras Dios los transforma en imagen de Jesús, hasta que son puestos en la mesa de los panes de la proposición. Por eso es importante esto, o sea, el nuevo templo es el cumplimiento de la promesa. Y la promesa a nosotros es que nosotros vamos a ser hechos parte de ese templo, columna de ese templo. ¿Y dónde vamos a estar? Físicamente acá en la tierra. Ahora, pero espiritualmente dentro del templo de Dios, porque vamos a ser parte del templo de Dios, porque Dios va a estar morando en nosotros. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Se entiende? Sí, perfecto, hermoso. Este capítulo 8 es una... Lo de acá se junta lo del testimonio, ¿no? De los dos testigos. Perfecto. Pablo hace una cita del Antiguo y acá, bueno, agrega él con lo que está escribiendo del mediador del nuevo pacto. Precioso. Claro. Es hermoso. ¿Por qué este evangelio? Esto es lo que entenderíamos al final del tiempo, porque la promesa de Dios es que venía a morar en nosotros y hacernos a nosotros parte de ese templo, piedras vivas, como Jesús es la piedra del ángulo del templo de Jehová, la primera piedra viva. A nosotros Él pondría su espíritu en nosotros y viviríamos, seríamos piedras vivas y seríamos hechos parte de su templo, ¿no? Entonces lo que le muestra Elena es que todo esto es símbolo nuestro para que estudiemos y entendamos. Y los primeros cristianos lo entendían y lo vivían. Entonces el versículo 9 sigue hablando, pero volvamos a nuestras preguntas, porque si no nos vamos a ir a las preguntas, a la respuesta. Acá está. Entonces, ¿qué relación entre el santuario del desierto, el santuario celestial y el santuario terrenal? Es un tipo, figura y sombra, como dice el autor de Hebreos. Figura y sombra. Son las cosas celestiales mismas. De las cosas celestiales, del santuario, el reino de los cielos, el reino de Dios, el lugar santuario de Dios echado por tierra, es que tiene que ser reedificado. Entonces no puede ser reedificado si nosotros no entendemos el santuario. Por eso Dios le mostró en el Nehuay que los que esperaran pacientemente comprenderían justamente el misterio del santuario, porque es el reino de Dios. Y ahí tendrían el evangelio eterno, porque el ángel que tiene el evangelio eterno es el que entendió esto y lo puede predicar y lo puede vivir. Porque esta es la semilla del reino que hay que sembrar. ¿Para qué? Para que alguien pueda nacer de Dios, para que entienda qué significa. ¿Y cuál es la proposición de Dios? ¿Qué significa hacerlo parte de su santuario? ¿Y cuál es el santuario? Por eso podemos decir que el santuario terrenal, como dice el autor de Hebreos, un tipo, es figura y sombra del santuario del reino del cielo, las cosas celestiales. El reino de Dios, el lugar santuario de Dios, echado por tierra que tiene que ser reedificado. ¿Se entiende? Ajá. Bueno, entonces ahora tenemos que seguir adelante. Entonces, ¿son el santuario y la ceremonia del santuario parte de una profecía? Sí, porque son figuras y sombras, un símbolo. ¿De cuál? Entonces, fíjense, hay dos cosas. Son figuras del plan de redención, que está en símbolos, el plan de redención en símbolos, y es el evangelio del reino de Dios. ¿Sabes? Es el plan de redención en símbolos, vamos a ponerlo así de ese modo. ¿Por qué? Porque hasta que no murió el Cordero, ¿qué pasaba? ¿Dios justificaba a los hombres? Sí, los justificaba. ¿Dios justificaba a los hombres? Sí. ¿Adán y Eva los justificó? Sí. ¿Son salvos? Claro que sí. ¿Dónde están los pecados? Dios los cargaba, porque el santuario es símbolo de Dios. Entonces, los pecados de Adán, de Abel, etcétera, todo estaba en el santuario. Ahora, ¿el Cordero muere para qué? Para que nosotros seamos justificados, para el perdón de nuestros pecados conscientes, por eso es nuestra justicia, y para purificar el santuario, por eso es la justicia de Dios. Entonces, en el santuario está el plan de redención en símbolos, completamente representado. Y a su vez, está el Evangelio del Reino de Dios, porque cuando el Cordero muriera, se abriría un camino, como dice en Hebreos, ¿no?
vamos a ver eso. Entonces, primero, el plan de redención símbolos es, ya estuvimos viéndolo, y el Evangelio se abriría esa puerta y empezaría a abrir un nuevo camino. Vamos a Hebreos capítulo 9. Entonces dice acá, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto en el santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ¿por qué dice que hay un incensario? Si el incensario está en el lugar santo. El que lo tradujo al griego se equivocó, no conocía nada de esto. Y versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, ese es el continuo, para cumplir los oficios del culto, porque durante el continuo, que se hace durante todos los días del año, es para el perdón de los pecados conscientes del pueblo, cuando el pueblo va y pide perdón. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en el día de la expiación son perdonados los pecados de ignorancia del pueblo, y después el santuario es purificado. Ahora, lo interesante es esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado, ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras se estuvieran haciendo todas las ceremonias acá en la tierra, hasta que no viniera el verdadero Cordero, no se abriría el camino para que nosotros estuviéramos la presencia de Dios. Porque el lugar santísimo en el terrenal es donde estaba la presencia de Dios. Pero la profecía decía que cuando moría el Cordero, todo el santuario, todo el templo sería santísimo, porque ya no habría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eso Dios lo anunció en Ezequiel. Entonces, ¿qué pasaba? Que no moría y dejaran de hacerse los sacrificios, no estuvieran más en pie los sacrificios, no se abriría el camino, que se abrió cuando Jesús murió. Eso está diciendo. Por eso ahora nosotros podemos entrar al templo y ser hechos parte del templo de Dios. Antes no. Y sigue diciendo, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que las ofrendas y sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén eran simplemente para qué? Era un símbolo que iba a pasar después. Y Dios lo justificaba al pueblo de Israel, pero no lo podía transformar, no lo podía hacer perfecto. Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, porque no hay un nacimiento como en el nuevo pacto, ya que consiste solo de comidas y de diversas evoluciones para que muriera y todo eso ya no estuviera en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque es una nueva creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, en el país está el trono de Dios, lugar santísimo, y una vez y para siempre. ¿Cuándo entró ahí? Entró cuando empezó su ministerio. Ahora, acá viene el tema para muchos adventistas, el misterio. ¿Qué pasó en 1844? Entonces, muchos pensaban que había estado en el lugar santo oficiando. No.
siempre estuvo en la presencia de Dios, porque cuando Jesús murió, se acabó la separación, ya no hubo más lugar santo y lugar santísimo, sino que estuvo oficiando siempre. Pero ¿qué estaba haciendo? El continuo. ¿Y ahora qué está haciendo? La expiación. Entonces, ¿es el mismo lugar el del continuo en la expiación? No. Simbólicamente, ahora es igual, es el lugar santísimo, pero son dos lugares físicamente distintos. Ahora después lo vamos a estudiar eso. ¿Por qué? Porque el templo del nuevo pacto, que es santísimo, somos nosotros. Pero en el día de la expiación, el juicio no se hace en nosotros, se hace en el cielo. Entonces están todos los ángeles y ahí se da ese juicio y nosotros no participamos. Pero el continuo sí, porque somos parte de ese templo. Entonces, pero somos parte del lugar santísimo. Alguien, cuando Dios viene a morar a nosotros, no está Dios, es santísimo. Pero antes que Jesús muriera no podía venir a morar, ahora sí. Bueno, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por el nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces, fíjense, Dios había perdonado sus pecados, pero los cargaba el santuario. Entonces, Jesús tuvo que morir para hacer la justicia de Dios, para que esos pecados, los llamados, reciban la promesa de la herencia, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Dice el autor de Hebreos, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Entonces, ¿qué roció? El libro de la ley, el Pentateuco, porque esa sangre es la que confirmó el pacto. Entonces, y esa sangre es sangre de Cristo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué pasa con santuario terrenal? Son figuras de las cosas celestiales. Y el reino de los cielos es el evangelio del reino de Dios, que tenemos que vivir nosotros. Entonces fue necesario pues que las figuras de las cosas celestiales sean purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son las cosas celestiales mismas? ¿Quién cargó nuestros pecados? Dios. ¿Cómo Dios puede llegar a ser declarado justo? Solo con la sangre del cordero, no con la sangre de los animalitos, sino del verdadero cordero. Entonces las cosas celestiales mismas, el santuario celestial mismo, Dios, va a ser declarado justo por la sangre del cordero. Por eso Jesús es su justicia. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que lo mismo, el reino de los cielos mismo. Y esa casa somos nosotros, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio. Fíjense, acá está hablando del juicio investigador, porque el juicio del continuo se hace en vida, porque ahí confesamos nuestros pecados. Pero cuando morimos, ya está. Si confesamos nuestros pecados, somos salvos. Ahora, los que murieron antes de la última generación mueren y después va a llegar el juicio, porque el juicio investigador para ellos estaba lejos. Y para los adventistas que murieron también, el juicio viene después de la muerte.
pero para los que estemos vivos va a llegar antes del tiempo de angustia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Sí. Buenas tardes, Sergio. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? El juicio investigador tiene que completarse con la última generación. Cuando Jesús venga, ya no tiene más relación con el pecado. Cuando Él sale, ya está. No hay nadie más, ningún pecado a ser trasladado al santuario, porque el santuario ya fue purificado. Entonces, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿A quién viene a buscar? A la esposa, a los que Él confesó en las bodas. De eso se refiere. Y el capítulo 10, bueno, ya uno tuvo que irse a ver si están despiertos, seguimos. Si alguno pide que paremos, paramos. Hay que acordarse que el viernes, el sábado. Sí, el viernes no vamos a estar de vuelta, posibilidad de conectar. Les voy a mandar la lección y el viernes y sábado no vamos a conectarnos, pero por ahí seguimos. Entonces, volvamos a Hebreos 10. Ahora, porque teniendo la sombra de los bienes venideros, de vuelta, la ley que es las ceremonias, las fiestas solemnes y el templo, tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Pacto? Y simplemente eran justificados y tenían la salvación y la vida eterna, porque la justificación no vino con la muerte de Cristo, ¿no? La justificación fue dada a Abraham y Eva, el plan de redención fue establecido por ellos apenas. Ahora, que no pudo ser Dios es transformarlos, porque todavía no los había redimido, no los había comprado por precio. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpias una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que en el nuevo pacto somos limpios y no vamos a tener más conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque nos va a dar un corazón nuevo y ya no vamos a tener un mal tesoro en el corazón, porque en vez de la ley de pecado vamos a tener escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Nos va a limpiar, como dice en Ezequiel 36, 25. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron, porque Dios no busca eso. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces esta es la profecía que anunciaba lo que haría el Mesías, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Buenas noches. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, el santuario terrenal pasó, ahora viene el celestial. Pero ¿para quién lo establece? Para los hombres. En esa voluntad somos santificados. Y esto es lo que niega, justamente, es todo lo que niega, quiere negar Satanás, porque no quiere que haya 144.000 que tengan escrito el nombre de Dios en la frente. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus Dios. ¿Para qué viene a morar a nosotros? ¿Por qué nos hace parte de su templo? ¿Por qué, como Dios le mostró en el Juan, los símbolos del santuario son un reflejo de los que entran, un símbolo de los que entran al lugar santo? Porque Dios empieza a hacer esto. Lo que está en el arca lo va a poner nosotros. Nos va a dar a comer, va a escribir su ley, nos va a dar a comer al cordero y va a usar su poder para que nosotros volvamos a tener vida. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, cuando ese pueblo, los 144.000, sean sellados, no van a necesitar más, sino pecan más por el poder de Dios. No van a necesitarse más ofrenda, y a esos que no hacen ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, ¿qué pasó ahora? Hay un santuario celestial. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos libertad para entrar. ¿Dónde? En ese templo. Porque somos nosotros, tenemos que ser hechos columnas ahí. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santo, la presencia de Dios, para que el trono de Dios esté en nosotros, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Qué hay ahora? Un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿cómo podemos entrar a la casa de Dios? Primero, tenemos que lavarnos en la fuente. Tienen que ser purificados nuestros corazones de mala conciencia, porque confesamos nuestros pecados y somos limpiados. Y con corazón sincero tenemos que hacerlo y desearlo, y podemos recibir el Espíritu Santo la promesa y ser hechos parte del templo de Dios. Entonces vamos a, porque me di cuenta que es mucha lectura, pero vamos un poquito acá. Entonces, ¿por qué decimos que el plan de redención es símbolos? Porque el santuario del antiguo pacto era un símbolo, como dice el autor de Hebreos, ¿de qué? Del templo del nuevo pacto. Y ahora en este templo las promesas simbólicas ahora son una realidad, y esa realidad tiene que ver con nosotros, y ese es el Evangelio del Reino de Dios. Entonces aquí estaba el dibujito. Entonces acá el pecador venía y no podía seguir acá, llegaba hasta ahí el pecador y ya está, y se tenía que ir. Venía con un corazón, justamente era un árbol malo porque tenía un mal tesoro en el corazón, pero era sincero y pedía perdón y Dios lo perdonaba, y se volvía a ir con su corazón malo, y Dios no lo podía transformar porque no lo había comprado. Ahora, en el nuevo pacto, lo que dice el autor de Hebreos es que cuando Jesús murió y todo esto dejó de estar en pie con profecía, pues se convirtió en realidad, el altar ya está, Jesús murió, no hay más ofrenda, y se abrió el camino, y acá está la fuente donde podemos lavarnos y vestirnos con vestiduras blancas para entrar al lugar santuario de Dios, recibir el Espíritu Santo y empezar a recorrer ese camino hasta que Dios nos transforme en imagen de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Dios viene a morar a nosotros, por eso nosotros entramos al lugar santísimo. Entonces hay un camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió para que vayamos a la presencia de Dios. Y lo que pasa es que esta división desaparece y Dios opone su trono a nosotros. Eso es el simbolismo del tabernáculo. Bueno, vamos a parar acá porque esto hay que masticarlo, porque a veces cuesta entenderlo. Pero después de cuando uno va uniendo todas las piezas y poniendo línea sobre línea todas las procesiones, entonces el santuario y las ceremonias del santuario son parte de una profecía, sí, del cual es el plan de redención en símbolos, y es el Evangelio del Reino de Dios en símbolos.
Bueno, fue muy teórico esto, pero es importante para que empecemos a unir las cosas. Entonces, si vamos contestando estas preguntas y las vamos entendiendo, vamos a entenderlo mejor. Ahora, con la próxima vamos a entender mejor, vamos a empezar a ampliar más las cosas y a definirlas más claramente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo andan las mentes? ¿Están para seguir o ya fue suficiente por hoy? Para mí, ya no, mi cabeza no da más. No, bueno, yo personalmente. Yo así que los saludo y